a hablar de los métodos para aplicar y hacer homeschool en casa. Bueno, quiero comenzar con una pregunta. No es cierto. Es una frase que me movió y dice así: muéstrame cómo enseñas y podré entender lo que piensas de un ser humano. ¿Sale? Este lo escribe un señor que se llama Smith. Es que no recuerdo su primer nombre, pero se apellida Smith. Pero él me movió porque él decía: muéstrame cómo enseñas y podré entender lo que piensas de un ser humano. Y entonces él te lleva a estudiar la antropología. ¿Qué es la antropología? El estudio del hombre, ¿verdad? Entonces, antropo, hombre, logía, estudio. Pero él se mueve hacia la antropología cristiana. ¿Cómo nosotros vemos qué es un ser humano? ¿Sale? Allá afuera está la antropología evolucionista, donde dice, bueno, el hombre se desarrolló a partir de una bestia. Hubo un momento en que su cerebro se conectó y entonces comenzó a tratar de comunicarse y comenzó a tratar de pararse en dos piernas, etcétera. Pero nosotros creemos que Dios nos creó, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a dar esa visión antropológica cristiana, ¿sale? Vamos a partir de ahí para nosotros encontrar el mejor método o currículo para nuestros hijos, ¿sale? Ok, vamos a preguntarnos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Entonces, lo primero que nos dice Génesis es que somos hechos a la imagen de Dios, ¿cierto? Si alguien lo duda, vámonos a Génesis 1, ¿sale? Nosotros somos hechos a la imagen de Dios, no porque Dios tenga dos manos, dos pies, dos ojos, etcétera, no, sino por las cualidades que puso en nosotros. Para empezar, somos especiales porque Dios a nosotros sí nos hizo. No fuimos creados con su voz, ¿verdad? O sea, no fue un y hágase el hombre y apareció el hombre, no. Dice la Biblia que Él nos formó, sopló en nosotros y puso aliento de vida. Entonces, para comenzar, el hombre es un reflejo del Dios viviente. Lo segundo es que nos puso como administradores de los bienes que Él creó en esta tierra, ¿verdad? Somos administradores de los bienes que Dios nos presta. Lo tercero es que somos seres libres, por medio de la cual podemos elegir lo que está bien delante de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Agustín de la educación? Que debemos enseñarle a nuestros hijos a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Esto es la educación. Entonces, es que luego me voy por otro rollo. Pero esta es la paideia, ¿recuerdan? Nosotros heredarles a nuestros hijos toda una cultura que cubre todo. Entonces, nosotros entonces somos seres hechos a la imagen de Dios, somos administradores de sus bienes, somos seres libres para escoger hacer lo que está bien delante de Dios y somos seres sociales. Somos seres que necesitamos interactuar. Se dice también en Génesis 1 que Adán no encontró a alguien como él y entonces Dios crea a la mujer de su costilla, ¿verdad? Y por último, somos seres creados con un cuerpo y alma, pero con una mente que nos hace diferente a todos los demás, ¿verdad? O sea, el hombre mismo tiene voluntad. Lo que aquí quiero quedar claro es la antropología cristiana nos hace ver a nuestros hijos como almas eternas. Si tú crees que la vida termina aquí, pues no tienes por qué buscar más que lo material, ¿no? Que tu hijo tenga éxito, que sea de los mejores en algún, no sé, si le gusta mucho la música, pues que sea el mejor pianista de todos los pianistas, porque entonces no hay más. Pero nosotros sabemos que Dios puso en nosotros un alma que es eterna y que existe la eternidad. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en este hombre hecho a la imagen de Dios con un alma eterna, ¿sale? Ahora, el hombre tiene una relación primeramente con Dios, después con su prójimo y en tercero con la creación que Dios creó. Nos puede
Cuando tú educas a tu hijo sin una base, que en este caso sería nuestra base bíblica de temor de Dios, tú puedes estar educando a tu hijo para que se vaya a dos extremos. A una imagen exaltada de sí mismo sin considerar a Dios, ¿no? Este tipo de educación la dan en las escuelas porque se llama humanismo, ¿no? Es lo que le dicen a los niños. Mira, si te esfuerzas, tú lo puedes lograr. Se vale soñar, tú lo puedes lograr si te esfuerzas, tú eres el arquitecto de tu propio destino, etcétera, ¿no? Entonces, es el extremo donde puedes llevar tú la educación de tu hijo a una imagen exaltada de sí mismo sin considerar a Dios. El otro extremo es un menosprecio de sí mismo al no comprender lo que significa ser creado a la imagen de Dios. ¿Por qué fuimos creados a la imagen de Dios? ¿Por qué? Jesucristo vino a ser la imagen de Dios viviente en la tierra, como hombre, ¿cierto? Entonces, tú lo puedes llevar a un hijo a que se exalte a sí mismo o a que sienta, pues, que lo peor que pudo haberle pasado fue haber nacido. Entonces, tenemos que tener en mente el fundamento donde estamos poniendo nuestra educación. Nuestro fundamento es Dios, ¿sale? El centro de nuestra educación no son nuestros hijos, es Cristo y el ser conocido, que nuestros hijos conozcan a Dios, ¿sale? Ahora, quiero decirles que no es el hombre. El hombre no es una máquina asalariada. Yo estoy educando a mi hijo para que entonces gane mucho dinero y entonces esté aquí feliz y tenga todo lo que quiera, todo lo que yo no le pude dar. No, un hombre no es una máquina asalariada. Tampoco es un cliente al cual venderle algo, ¿verdad? Porque de repente así también los criamos, de busca lo mejor, solo obtén lo mejor, etcétera. No es un ser solo con capacidades. Bueno, es que él sabe tocar bien y es lo único que hace bien, ¿no? Así, bueno, es que ella sabe cocinar bien y es lo único que hace bien, solo esa es su capacidad, ni modo. Tampoco es un animal, no es un animal que nace, crece, se reproduce y muere, o sea, no somos animales, no es como la evolución nos lo platica. Somos seres especiales creados a la imagen de Dios. Y tampoco es totalmente un ser económico, materialista y enfocado en el éxito. Nosotros podríamos estar cayendo en nuestra educación en mostrarle a nuestros hijos que esto es lo importante, lo que no es un ser humano. No es un asalariado, no es para solo que compra y vende algo, no es solo un ser lleno de capacidades, no es una bestia y no es nada más que tenga éxito en esta vida, ¿sale? No. Cada humano está hecho a la imagen de Dios y esto implica usar sus dones y vocaciones para el propósito de su existencia, amar y servir a Dios y relacionarse con su prójimo y el cuidado y dominio responsable sobre la creación. Si se fijan, son las mismas tres cosas, Dios, prójimo y la creación, a lo que estamos llamados a hacer en esta tierra. Amar y servir a Dios, relacionarnos con nuestro prójimo y cuidar y dominar y tener dominio responsable sobre la creación. ¿Sale? Entonces, si este es nuestro fundamento, entonces vamos a buscar el mejor método y los mejores recursos para llegar a este fin. Que el ser humano cumpla el propósito por el cual Dios nos puso en la tierra. ¿Sale? Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues vamos a escoger un currículo, ¿verdad? Y aquí es donde entra que comience a hablarles de los métodos que hay. La verdad es que sí está sesgado esto, porque sí tengo mi crítica, pero está abierto. Yo les voy a dar links para que ustedes, si les gusta alguno, pues tengan donde obtener información de estos métodos. Pero vamos a comenzar con el más conocido, los libros de trabajo o libros de texto. ¿Sale? Ahí, pues es que este es de ir a una librería cualquiera y tú pides tu libro de geografía, tu libro de historia, dependiendo del grado o el nivel que tenga tu hijo para adquirirlo y listo. Son los que conocemos y acostumbramos. Creo que, no sé si alguna de aquí fue educada en homeschooling, pero creo que todas venimos de una educación público-privada donde los libros de texto
pues es lo que se usa, ¿verdad? Entonces, yo puse mis pros y mis contras. Los pros es que son fáciles de hacer. Sabes lo que tienes que hacer cada día y casi siempre tienen ya las instrucciones listas para realizarse. O sea, tú abres, lees y rellenas, ¿no? Porque los libros de texto son eso, ¿no? Abres, lees y rellenas. O haces un resumen, algo así. El contra que yo le encuentro es que el niño puede aburrirse o cansarse de tanto escribir. Casi siempre está resumido el contenido de los temas, porque los libros de texto siempre quieren abarcar mucho, entonces reducen los temas a ciertos datos y sobre esos datos te hacen las preguntas. Y el libro sí te enseña a leer y a contestar, pero el conocimiento no se queda con ellos, se olvida a corto plazo, porque jamás te da profundidad en los temas. ¿Sale? Entonces, ese sería lo primero, los libros de trabajo o los libros de texto. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de este primer método? Creo que todos lo conocemos bien, ¿no? No creo que haya problema. Ok. El que sigue es muy conocido, pero quizás poco aplicado. No sé cómo decirlo, pero sí es más sonado ahorita. El método Montessori. ¿Sí? ¿Sí han escuchado de él? Bueno, el método Montessori lo crea María Montessori. Ella es del 1870 y muere en 1952, italiana. Ella era médico, psiquiatra, psicóloga y pedagoga. No cristiana, ¿sale? No temerosa de Dios. Ella arma su pedagogía a partir, como médico y mujer en aquel entonces, pues le dan como que el peor trabajo del mundo que pudiera conseguir. Y la mandan a un como hospicio donde trabajaba con niños que ya eran, creo que era hasta un hospital psiquiátrico, algo así, niños problema. Entonces ella comienza a generar su pedagogía de observar a los niños y ella empieza a hacer, por ejemplo, las letras grandes en madera y se da cuenta que los niños al tocar y al poder manipular, ellos comienzan a aprender, comienzan a relajarse y comienzan a aprender a leer y entonces ella hace su pedagogía y la empieza a escribir, ¿sale? Entonces, ¿en qué se basa su pedagogía? En el orden y estructura con libertad, materiales a prueba de error para fomentar el aprendizaje independiente. Ella identificó características universales de la infancia. Ella, después de estar estudiando a los niños, ella dice, mira, yo ya los catalogué y esto sucede, ¿no? Entonces dice, a partir desde que nacen a los 6 años, ella llama que todos los niños tienen una mente absorbente. Esto quiere decir que ellos comienzan a aprender de su entorno. Se les da el lenguaje, comienzan a utilizar sus manos, se paran en los dos piernitas, comienzan a interactuar, saber cómo pedir, etcétera, ¿no? Es la mente absorbente, su cultura, todo, quién es su mamá, quién es su papá, todo. Comienzan ellos así como a recibir toda la información que necesitan. También decía que todos los niños en esas etapas pasan por periodos sensibles. ¿Ella qué le llamaba periodo sensible? Periodo sensible le llamaba al momento en que el niño quiere pasar de solo estar rayando una hoja a dibujar a lo mejor una manzana y te dice, esto es una manzana, ¿sale? El periodo sensible es cuando el niño como que se le da esa apertura para aprender una cosa nueva. Y entonces decía ella, tienes que aprovechar estos periodos sensibles. Si el niño te dice, es que ya quiero aprender a leer y empieza, oye mamá, ¿esta letra cuál es? ¿Y cómo suena? Y ese es un periodo sensible, decía Montessori, ¿no? Aprovechalo y entonces ahí le metes la lectura porque es su periodo sensible, él te lo está pidiendo. Ella decía esta característica universal, que todos los niños pasan por periodos sensibles, que todos los niños quieren aprender, que se aprende mediante el juego, que hay diversas etapas en el desarrollo y que todos los niños quieren ser independientes. Partiendo de esta característica universal de que todos los niños quieren ser independientes, a ella se le ocurría hacerle a todos los niños a su nivel las cosas. Ella les ponía mesitas chiquitas, con sillitas chiquitas, con estantes chiquitos donde ellos pudieran llegar y agarrar, por ejemplo, el vasito para luego servirse agua ellos solitos, ¿sale? Les ponía su ropa en los últimos cajones para que ellos solos pudieran abrir sus cajones y sacar su ropa y vestirse ellos.
porque todo lo ponía a su nivel. Entonces decía ella, si tú le muestras todo a su nivel, él va a querer hacer las cosas por sí mismo, ¿sale? Ahora, yo me metí a una página, les voy a poner aquí, que es la que les quiero compartir, es de las mejores que encontré porque esta señora está bien metida en ese método, así lo hace con sus hijos, y se llama Montessori en casa. Es doble S. Montessori en casa.es. Ahí está la página. Ella te vende su curso, te vende su metodología, su filosofía, te dice cómo hacer hasta la prepa, solo Montessori. Y de ella saqué estos puntos. La verdad es que no tengo el nombre, olvidé anotar el nombre, pero es de esta página. Ella dice, ella te explica Montessori en un minuto, ¿sale? En realidad, dice ella, no enseñamos nada. En cambio, ofrecemos un ambiente preparado donde los niños pueden aprender por sí mismos. No hacemos que se sienten y escuchen mientras damos una lección. En cambio, les dejamos hacer sus propios descubrimientos. No les enseñamos conceptos abstractos con un libro de texto. En lugar de eso, les ofrecemos conceptos concretos a través de materiales manipulativos que les permiten comprender la idea abstracta. No fomentamos la competencia, alentamos la cooperación. No utilizamos recompensas o castigos. Los niños crecen con la sensación de que todo lo que hacen lo hacen por sí mismos, con lo que se adquiere automotivación y autodisciplina. Y por último, en este ambiente a los niños les encanta trabajar y les encanta aprender. ¿Sale? Ahora, ¿yo qué tengo de pros? Les enseñan un orden y hacer las cosas por ellos mismos, y sus materiales didácticos a mí me encantan para la edad preescolar. Tienen muchos recursos valiosos. ¿Qué no me gusta? Pues no hay un fundamento, es dejar al niño libre. El niño manda en su aprendizaje, su filosofía es casi sin reglas, es dejar al niño decidir sobre su propia educación. No se les inculca el temor de Dios ni el por qué fueron creados, no se les dice nada. Lo importante es que el niño tenga conocimiento, haga las cosas, sea independiente y él mismo al final tome sus propias decisiones. Esto va muy en contra de la Biblia porque la Biblia siempre nos dice, porque va en contra del mandamiento de Deuteronomio 6, ¿no? Donde dice que el papá siempre debe de estar con su hijo, hablándole la palabra, instruyéndole en el camino, instruyéndole cuando duerme, poniéndoles para... Entonces, yo veo esto muy lejos de lo que la Biblia nos manda hacer, aunque sus materiales son muy buenos, ¿sale? O sea, yo siempre les digo, los materiales son buenísimos, su filosofía es malísima, ¿sale? O sea, ellos ni siquiera tienen un plan de estudio, jamás usan un libro de resumen, de ver qué el niño aprendió, no, todo es así como que a lo natural y mi último contra es que sale carísimo, si de verdad quieres hacer un aula Montessori, es carísimo todo su material porque es tan bonito y tan bien hecho que dices, ojalá fuera rica, ¿no? Porque un mapa de madera así lindísimo, 4,000 pesos, un mapa, que sea $200. Serán $200 solo por un mapa y pues necesitas todas las regiones, ¿verdad? O sea, necesitas América del Norte, $200, América del Sur, $200, Europa, $200. Entonces así, se hace así como que tu cuenta así enorme y luego necesitas un súper hogar para poner todo eso en orden y que el niño diga, hoy voy a aprender geografía, mamá, y entonces saque su mapa y suena así lindísimo, pero en la práctica es carísimo. Entonces, pero hay muchas páginas que las mamás se han encargado de hacer como imprimibles, te los venden gratis y funciona, está padre. Pero en original es carísimo, ¿sale? Entonces, ¿por qué yo no recomiendo Montessori? Se me hace que no tiene el fundamento bíblico para guiar a nuestros hijos en el temor del Señor, sino que es como que a la razón del niño y se me fue la palabra, pero es como lo que él quiere hacer y el papá no puede meterse, ¿sale? Es solo un facilitador, pero esa es la página, montessoriencasa.es. Ella te vende libros, te vende cursos en video, tiene un blog, tiene muchísimo
y es en español. Entonces, ese, si les interesa, les recomiendo ese. Y pues, el que sigue es una contemporánea de ella, pero inglesa, que se llama Charlotte Mason. Aquí ya saben que hemos hablado muchísimo de Charlotte Mason, ya saben que me encanta, entonces hay muchas grabaciones sobre lo que a ella le gusta, pero Charlotte Mason fue una cristiana anglicana que vivió en Inglaterra del 1842 a 1923. Sí fueron contemporáneas, pero Charlotte Mason fue solamente pedagoga. Ella quedó huérfana a los 16 años de papá y mamá y no tenía tíos, ni primos, ni nada. Ella quedó así como que solita. Y a los 18 comienza ella a ser institutriz porque era muy lista, sabía muchas cosas y se dedica hasta los 30 a ser maestra y después ella monta su propia escuela para enseñar a maestros y de ahí sale su pedagogía. Ella tiene 6 volúmenes de educación. Ninguno está en español más que el 6, que se llama De Mente a Mente. Está en Amazon, está traducido, no es tal cual, sino que es como una reseña que hizo Karen Andreola y lo traduce esta española Caccio, Silvia Caccio. Silvia Caccio lo traduce en español. Está muy bueno, yo lo tengo, te da muy buenas cosas. A mí me encanta Charlotte Mason. Primero porque Charlotte Mason basaba que un niño iba a ser feliz hasta que conociera a Dios. Entonces, desde ahí ya estamos partiendo bien, ¿no? Ella decía, mira, el centro es Dios y todo lo que tú le puedes dar al niño para conocerlo, le vas a ayudar, porque al final nuestra finalidad es llegar a Dios, ¿no? Y estar con Dios. Entonces, la espina de este método, ella decía, son los libros vivos. ¿Un libro vivo qué es? Ya lo hemos dicho en otras, pero como hay nuevas, pues lo voy a repetir. Un libro vivo son aquellos que el tema se da vida. La muestra es la Biblia, ¿no? La Biblia te cuenta una historia con diálogos, con sucesos, qué pasó, quién estaba ahí, y no solamente te da hechos, ¿no? Nada más así. Jesucristo nació en Belén. No, te cuenta toda la historia. María y José tuvieron que ir a Belén. Ese es un libro vivo. Entonces, Charlotte Mason apostaba por los libros vivos porque decían que capturaban la atención del niño y que luego el niño manejaba ideas que se le habían quedado en su mente, como de, mamá, ¿cuánto habrán viajado María y José en el burro? Y ella embarazada, ¿no? Entonces, él ya está haciendo sus conjeturas a solamente hechos fríos, ¿no? Así, Jesús nació en Belén, pam, pam, ¿no? Sí. Entonces, ella también aplicaba las narraciones, las lecciones cortas, el copiado, el dictado, la formación de hábitos, la apreciación del arte y mucho tiempo al aire libre para el estudio de la naturaleza. Ahorita hay muchos blogs y grupos de Facebook que te dan la filosofía de Charlotte Mason para que la conozcas, te dan libros, te dan mucha información sobre Charlotte Mason, sobre su método. Todos los que encontré, los que me gustan, pero hay muchísimos más, hay en inglés, hay en español, es muy conocido, venden libros, Karen Andreola, Simple Charlotte Mason te vende currículos completo, en inglés, es de Sonia Schaefer, entonces hay mucho donde ver, ¿sale? Los principios de Charlotte Mason decía, lo primerito que te dice Charlotte es, el niño nace persona, no se está formando como persona, ¿no? Ya es una persona. Y como persona, ¿qué creemos de la persona? Que es a la imagen de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo dice Dios que debemos de tratar a nuestros prójimos? Como a nosotros mismos. A veces se nos olvida que nuestros hijos son nuestro prójimo. Entonces, si Dios dice, trátalos como a ti mismo, pues no les gritamos, no los maltratamos, no, ¿verdad? Porque tú no haces eso en el espejo, ¿verdad? No te amaneces y te cacheteas y te jalas la greña. O sea, pues no, tú te amas, entonces dice Dios, ama al prójimo y tus niños son tu prójimo. Entonces Charlotte Mason lo ponía así, los niños son personas, entonces merecen respeto y hay que educarlos y hay que enseñarles y hay que guiarles a Cristo. Entonces toda su metodología está basada en eso, en que conozcan al Creador. Por eso ella decía que los niños debían pasar mínimo 6 horas al aire libre para que conocieran la creación de Dios y lo amaran por ello, porque pudieran ver las cosas hermosas que Dios ha creado en este mundo. Entonces, también hablaba ella de una inactividad magisterial, que quiere decir
que el papá no se mete mucho cuando el niño solo está descubriendo o te está diciendo las cosas y tú no le guías tanto en el sentido de, no, así, 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 sino era el de no interrumpir mientras él te está narrando algo importante que le sucedió en el parque, etcétera. Tú nada más le escuchabas y le decías, muy bien, ¿sale? Pero hay toda una filosofía muy bonita. A mí me encanta Charlotte Mason. Yo he combinado el Charlotte Mason con el clásico y a mí me ha ido muy bien. Pero ahí les dejo todos los enlaces. Pueden conocer cómo ella daba geografía, cómo ella daba la historia, cómo ella habla de la narración. Otra metodología sonada, que a veces se confunde con Montessori, es la filosofía de Waldorf. No sé cuántos lo han escuchado, han visto los hermosos arcoíris de madera que se ensartan. Eso es Waldorf, ¿sale? Vamos a hablar de él y dice, las escuelas Waldorf fueron creadas por Rudolf Steiner a petición de Emil Montt, director de la fábrica de cigarros Waldorf Astoria. ¿Sale? Este señor tenía su fábrica y decía, hay que crear una escuela para los hijos de mis trabajadores, y entonces se lo encarga este señor, Rudolf Steiner, y él, ¿qué se puede describir de este tipo de escuelas? Bueno, imaginación, fantasía, arte, movimiento, manualidades. Se trataba de educar a todo el ser, ¿sale? La escuela enfatiza el arte, la música y los trabajos manuales, tanto como la lectura, la escritura y la aritmética. Su propósito es crear seres humanos creativos, independientes, morales y felices. Hasta aquí suena bien, ¿verdad? Pero ya indagando en la vida de este señor, pues ¿qué creen? El señor era espiritista. Y este señor decía que un espíritu vino y le dijo cómo hacer esta pedagogía. Y él crea una secta que hasta la fecha existe, que se llama antroposofía, que es una filosofía espiritual orientada hacia el ser humano. Sale otra filosofía donde el ser humano es el centro, pero que el ser humano es un espíritu y se puede contactar con los espíritus, ¿sale? Por eso él enfoca tanto el arte en los niños, porque decía que todo era expresión, todo era expresión. Entonces, si tú vas a una escuela preescolar, primaria, lo primero que van a hacer los niños es pintar, hacer escultura, música, bailar, soñar. Por eso dice aquí que es imaginación, fantasía, arte, movimiento, ¿sale? Porque él decía que nuestro ser muy interior saca así como que lo mejor, ¿no? Porque somos seres espirituales y entonces el chiste es expresarse. Igual, sin un fundamento bíblico, sin una dirección, simplemente que se exprese, que se exprese, que se exprese. No sé si hasta aquí tienen preguntas, ¿no? ¿Seguimos con el que sigue? ¿Sí? Ok. El siguiente es la metodología en línea. Esta es muy conocida. Ya, a mí la verdad no me desagrada. Yo digo, si las mamás no tienen mucho tiempo, saben que van a estar recibiendo sus hijos todo lo que necesitan en un currículo básico. O sea, entra el niño, se conecta, pone su clave y sabe que va a recibir español, matemáticas, o sea, está todo planeado, ¿no? Hay diferentes plataformas educativas que ofrecen los currículos completos o por materias individuales. Hay en inglés y en español, ¿sale? Yo les voy a poner aquí los que... La introducción es, el método clásico está basado en el Trivium, que se maneja en 3 etapas: gramática, lógica y retórica. Entonces tenemos la clase, que es la introducción, tenemos una clase solo de gramática, una clase solo de lógica y una clase solo de retórica y una clase extra de cómo comenzar tu escuela clásica en casa. ¿Por qué a mí me gusta el método clásico? Bueno, porque el método clásico viene de los griegos. Cuando los reformadores se enteran de esto, ellos ven el método clásico y dicen, wow, qué bien está, solo les falta la teología. Entonces la teología es la corona de este método clásico. Todo se basa de Dios hacia afuera, pero aprenden muchas cosas a partir de los griegos. No sé si quieren que dé más de esto, porque ya no lo traigo porque dije, hay muchas grabaciones de esto, pero el primero es educación.net, el segundo es Mati Homeschool,
Educación.net es de aquí de México, se ve la historia de México, etcétera, todo eso. Es muy barato. Mati Homeschool es en Estados Unidos, creada por una latina, no me acuerdo si es mexicana o no. Su hijo es superdotado, entonces ella veía que su hijo tenía muchísima capacidad, que no le alcanzaba lo que le daba, entonces ella misma crea su currículo y hace esta página, este colegio. Ella está creo que en Miami, se llama Mati Homeschool. A mí se me hace muy caro, porque pues yo pago en pesos, ¿verdad? Pero también está completo, no es cristocéntrico, es totalmente laico y tiene de todo. Te da inglés, te da historia, te da geografía, entonces te da las clases ahí, el niño nada más entra y está recibiendo clase. Y el otro se llama Schoolhouse Teacher, también está en inglés. Este está totalmente en inglés, pero te vende membresías completas de todo lo que necesitas y tú ya nada más imprimes y haces con tu hijo. No es en sí como una plataforma de rellenar, sino que viene todo en PDF y tú vas viendo, quiero geografía de segundo año, entonces tú bajas, todo imprimes geografía de segundo año. Quiero matemáticas, quiero latín, está muy completa también la página, pero ese es el de en línea. Muchos de en línea también te dan una certificación o por lo menos tiene una escuela sombrilla. Por ejemplo, Mati Homeschool sí está como colegio americano. Ellos te dan su propia escuela, ¿no? Su propio boleta, no sé cómo decirlo, su comprobante que estudias con ellos. Es un colegio certificado, ¿sí? Es un colegio. Educación.net, como es de México y aquí nos rige la Secretaría de Educación Pública, no puede tener, entonces ellos buscan una escuela sombrilla en Estados Unidos y ya te mandan este tipo de certificado boleta de año de Estados Unidos para acá que sí te lo vale, ¿sale? Sí, sí es válido. Aquí en México, ya cada quien en su país tiene que averiguar, pero aquí en México sí, sí lo vale. Y el Schoolhouse Teacher no te manda nada, simplemente es una plataforma donde tú tienes todos los recursos listos, está totalmente en inglés, descargas y llevas tu año. Y ya sería por tu parte que te inscribieras en una escuela sombrilla si te interesa tener el certificado. Si no hay otra manera de que puedas tú acreditar a tus niños. ¿Sale? Aquí en México sí tenemos otras maneras de acreditarlo, no nada más con la escuela sombrilla. ¿Sale? Hay otro, este es el de en línea. Hay otra metodología que se llama por unidades o temas. Es hacer un proyecto donde la materia gira alrededor de un tema. Por ejemplo, si queremos estudiar el Renacimiento, se estudia la historia, los reyes, mapas, regiones, los artistas, los compositores, las ciencias y sus descubrimientos, el lenguaje, manualidades y hasta comidas. Pero en español no encontré un currículo así. En inglés hay uno que tiene alfa y omega que se llama The Weaver. ¿Sí lo dije bien? El tejedor. ¿Sí? Weaver, tejedor o no. Es que no me acuerdo cómo se llama. Pero alfa y omega te maneja ese libro por unidades. Si tú lo quieres llevar, este es mi contra. El papá tiene que hacer todo. Tiene que saber estudiar del Renacimiento, la historia, dónde se dio, sus mayores exponentes, qué hacer. Y es un trabajo muy grande, por ejemplo, si el papá, oye papá, ¿quién inventó la pluma? Y el papá es el que se tiene que echar el clavado para ver en qué año fue, qué había ese año, cómo estaba el mundo en ese tiempo, qué artistas estaban pintando, qué escritores estaban escribiendo. Es un trabajal. Yo lo recomendaría si de verdad ya tu hijo es súper kinestésico y lo tienes que estar haciendo algo, pues sería por unidades, porque puedes investigar todo sobre todo, es este tipo de metodología. A mí sinceramente se me hace muy difícil, yo no soy tan creativa, no tengo tanto tiempo, no soy tan organizada como para yo misma hacer como este tipo de educación, no. No sé si aquí hay dudas hasta aquí. Ya casi terminó, ya no me faltan dos. El unschooling. Este tampoco me gusta, ya saben, pero lo metí porque también está muy sonado ahorita. El unschooling, pues así es, el unschooling, sin escuela. ¿Sale? Entonces, este método autodidacta es un método autodidacta
Y dice, porque no es un método, es un estilo de vida. Pues todos te dicen eso, ¿no? Si tú te metes a Montessori en casa te va a decir lo mismo. Montessori en casa es un estilo de vida. Nosotros decimos, el homeschool es un estilo de vida. Bueno, esta señora sí lo dice. También se le conoce como aprendizaje natural o aprendizaje libre. Se siguen los intereses del niño y eso guía sus actividades. No existe un currículo o plan a seguir. Se tiene libertad de aprender lo que se quiere aprender, cuando se tenga el interés de hacerlo y de la forma que quiera aprender. El padre es guía y facilitador. Este método lo inventó un señor que se llama John Holt en los años 60, americano, maestro, jamás casado, sin hijos, pero muy crítico del sistema educativo americano, y entonces él se enfocó en las familias que quieren hacer homeschooling y él comienza a hacer su pedagogía. Él tiene como 6 libros, todos en inglés, y él comienza a hacer esto de decir, no, es que las escuelas matan el interés de los niños por aprender, porque los sientan ahí 3 horas con cosas que el niño no quiere aprender y entonces el niño nada más está ahí así y ya cuando de verdad quiere aprender algo, ya le mataste tú esa emoción de aprender algo, entonces no, hay que dejarlos libres, que ellos te digan que quieren aprender. Oye mamá, ¿el caballo qué es? Y entonces tú empiezas, no mi amor, el caballo es un mamífero, es de la especie equina, es esto y es, entonces tú dices, ya mi hijo está aprendiendo lo que quiere. Aquí el contra que yo le encuentro es, bueno, otra vez está basado en la persona, ¿verdad? En lo que el niño quiere. Entonces el día que te diga, yo no quiero aprender la Biblia, yo no quiero respetar a mis mayores, yo no quiero, ¿qué haces? O sea, entonces, porque él decía que todo era forzado. Y que si tú forzas al niño, pues no lo estás formando, lo estás deformando. Y yo parto del principio donde dice la Biblia que todos somos pecadores y todos necesitamos ser formados porque estamos deformados por el pecado. Entonces, si nosotros tenemos ese principio, sabemos que el unschooling pues no es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sí necesitamos formar a nuestros hijos. Les tenemos que formar el carácter, les tenemos que formar los hábitos, les tenemos que formar el amor por el aprender, el amor por amar lo que Dios ama y el odiar lo que Dios odia, ¿no? O sea, ¿qué odia Dios? La muerte. O sea, ¿cómo vamos a decirle a nuestros hijos, bueno, si el aborto es para ti, bien por ti, porque tú quieres eso, pero pues no hay nada de malo, es tu decisión, tú estás bien? No, nosotros tenemos que decirle, no, mi amor, Dios ama la vida y cada vida es preciosa. Y por eso vino Cristo a dar su propia vida por darnos vida a nosotros, ¿no? O sea, todo es una formación así de fuerte. Entonces el unschooling, este señor, cuando indagas en su vida, él estaba a favor de que los países se homogeneizaran, no tuvieran un solo gobierno, sino que los gobiernos doblaran un poco las manitas para tener un solo gobernante mundial y todos los países dejaran su soberanía un poco para aplicar lo que ahora es la agenda, ¿no? La agenda global. Entonces él ya estaba a favor, de hecho hay un partido y él era parte de ese partido. Entonces tú indagas en su vida y dices, no, este señor no tenía temor de Dios, amaba mucho el mundo y estaba por la globalización a favor. Pero ese es el unschooling, ya saben que a mí no me gusta. Por eso les dije que esta clase iba sesgada, pero aquí no puse el enlace, pero de él solo encontré libros. No encontré a alguien que tenga como una institución o algo que te lleve a hacerlo, sino son como 6 libros. Y por último, y ya saben, el encantador método clásico. El método clásico te dice que tus hijos son discípulos tuyos. Entonces, que si tú eres un buen maestro, vas a tener un discípulo que va a querer ser como su maestro. Y el maestro supremo es Jesucristo. A él le decían maestro. Entonces, el método clásico está infundido en esta teología donde cree verdaderamente que el hombre está hecho a la imagen de Dios y su camino es volver a él. ¿Sale? Ese es. Entonces, pueden conocer más del método clásico. Aquí yo hablo mucho,
Casi siempre en todas las clases yo meto el método clásico, porque me encanta y lo estoy conociendo más y más y más. Entonces, Sarela tiene su grupo de Classical Conversation, su CC. Entonces, ella también está metida en el método clásico. Yo más o menos siempre les quiero decir que es lo mejor que pueden encontrar, pero no me crean. Ya ustedes deciden. Y todavía no acabo. Esos fueron los métodos, ¿sale? Ahora, ¿cómo logramos que estos métodos nos ayuden a formar a nuestros niños? Bueno, porque cada familia necesitamos una comunidad. Recordemos que estamos hechos seres sociales, ¿verdad? Una comunidad de amor que sea terreno firme donde las raíces se puedan crecer de nuestros hijos, ¿sale? Donde podamos ver que están sirviendo, que aman a Dios, que están sirviendo al prójimo y que están siendo responsables con la creación de Dios. Entonces, la mejor comunidad que una familia homeschool puede tener es la comunidad de su iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia tiene la raíz de que va a enseñar una tradición cristiana, ¿sale? Vamos a encontrar más familias que temen al Señor, que también están formando a sus hijos en el camino del Señor y que aunque aún los chiquitos están luchando contra el egoísmo, contra la pereza, etcétera, los papás están encargando de lo mismo que tú. Entonces es muy importante tener una comunidad, porque nosotros somos seres sociales y en la iglesia se puede dar ese tipo de socialización. Entonces, es que aquí quería decir otra cosa y ya me perdí. Ya. Nosotros también nacemos en una cultura que tiene tradiciones, ¿verdad? Simplemente el idioma, nuestra forma de comer, la hora en que comemos, ¿no? Que es muy diferente de un país a otro, etcétera. Entonces, las tradiciones a nosotros nos llegan solas, o sea, tú se las enseñas a tus hijos, a ti te las enseñaron, etcétera. En una iglesia es lo mismo. Nosotros queremos que nuestros hijos estén formados o fundamentados en tradiciones cristianas, de saber que existe un Dios verdadero, que hay más gente que cree en ese Dios verdadero, que no estamos aislados, que mi compañerito también se sabe la misma historia de Sansón que yo, que la Biblia es verdadera, que vean los bautizos cuando se realizan los bautizos. Mamá, ¿por qué se está bautizando? Siempre lloro, espérenme. ¿Por qué se está bautizando esa persona? Bueno, porque el Señor le ha salvado y mira, él ya ha hecho una profesión de fe y Cristo es verdadero. Entonces, nosotros debemos de tener una comunidad fuerte que enseñe a nuestros hijos que nuestro cristianismo es real, que no somos... sí somos los raros del mundo, pero que hay más gente como nosotros, igual de rara, ¿no? Así, que de verdad creemos en un Dios verdadero, que sabemos cuál es el fin del mundo. Llegan mis sobrinas que no son cristianas y no, el mundo se va a acabar en 7 años, ya lo dijo no sé qué científico, y le dije, no, yo sé cómo acaba el mundo. Cristo viene y entonces se acaba el mundo. Y ellas se quedan así. Le dije, así que no tengas miedo. Si Dios no dice que primero se van a descongelar los polos y que todos nos vamos a morir de hambre porque ya no puede este mundo con esta humanidad, no tengas miedo. Cristo viene primero. Y ya nada más se quedan así. Entonces, esa seguridad con la que hablamos es la que le pasamos a nuestros hijos. Esa es nuestra seguridad. Sabemos cómo termina esta historia. ¿Sale? Entonces, y lo último es, ¿para qué estamos educando a nuestros hijos? ¿Cuál es el propósito de nuestra educación? Que salgan al mundo y sean ¿qué? Como son en el mundo las personas de donde Dios nos rescató a ti y a mí. Así, bueno, nosotros queremos cultivar las almas de nuestros niños o de los seres humanos y convertirlos en las mejores versiones que puedan ser y que sean caracterizadas estas personas, o sea, cada uno de nuestros niños, por la sabiduría, la virtud y la elocuencia. Que ellos sepan hablar de un Dios vivo maravilloso, que ellos sepan que Dios está en todas partes y que lo pueden comentar de, mira qué hermoso Dios hizo este árbol, o sea, ve qué rica su fruta, qué rica su flor, mira qué bonito se ve, etcétera, ¿no? Entonces, con este fin en mente, un alma cultivada será liberada para que pueda hablar de un Dios vivo verdadero. ¿Y cómo le damos esto? Pues ya saben,
La educación clásica se basa en los libros, en los mejores libros darles a leer a nuestros hijos, libros que los inspiren. Para las que son nuevas y tienen hijos que a lo mejor no han leído mucho, comiencen con Narnia. Narnia son libros sencillos que los niños pueden captar y ver cómo hay un mundo allá afuera que quizás sea irreal, pero tiene muchas semejanzas con el mundo espiritual. Entonces, los libros de Narnia son maravillosos para comenzar a leer con los niños. Ahorita mis hijos están encantados con el Hobbit y ahorita están con el Señor de los Anillos. Y entonces mi niño entiende que el poder del anillo es ese pecado, ¿no? Que quiere que te cubras, que te transformes hacia lo malo, que lo más importante sea eso que tienes que cuidar, cómo hay corazones puros, cómo Dios les da una comunidad de amigos que se dan la mano entre ellos. Está muy bonito. Libros así fomentan el carácter de nuestros hijos. Los libros de los misioneros, esos son buenísimos también. Les enseñan carácter, les enseñan el sufrimiento por el amor de Dios, el llegar lejos, el tener amor por las almas perdidas. O sea, son buenísimos libros, todos esos son libros vivos. Y entonces ya saben que el método clásico dice buenos libros y el trivium, ¿no? Las artes liberales. Ese es el método clásico. Y creo que es todo lo que traigo. Sí, nada más. Hasta aquí. No sé si tengan preguntas, algún comentario que quieran hacer. Todas pueden participar.